prédicas que tienen que ver con Babilonia, con la cautividad, ¿ya? Lo que vamos a leer, Cande, va a ser Segunda de Reyes, capítulo 23, ¿ya? En Reina Valera vamos a leer, ¿ya? Y claro, y hay muchas aristas en cuanto al tema de la cautividad, chiquillos. A todos les digo que hay muchas cosas, muchos factores que influyen ahí. Y vamos a leer de una persona, 23, 25, versículo 25. Vamos a leer de una persona que hemos hablado igual en esta iglesia, pero que ahora vamos a introducirnos más, ¿ya? Y ahí va a salir el nombre, así que vamos a... Ah, no sale el nombre, pero ese se llama Josías. Y dice así: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a su presencia en esta hora de la exposición de su palabra. Queremos rogarle, Padre amado, que nos bendiga a través de su palabra, que, como decía Liro, sean expuestas nuestras vidas, que podamos ser bendecidos, animados, restaurados, animados con esto, Padre, o instruidos. Ruego, Señor, también por mí su respaldo, Padre, para que no hable palabras mías, Señor, sino que lo que he podido aprender a través de su escritura. Que la gloria, Rey, sea para usted. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí hay algo muy potente y muy fuerte. ¿Se acuerdan del Shema Israel? ¿Cierto? Que decía ese versículo que los judíos usan demasiado, es su vida, es lo principal en sus vidas, ¿cierto? Que amarán al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y luego leemos a Jesús en el Nuevo Testamento, que también lo hemos leído acá, que dice cuando un intérprete de la ley le dice: a ver, pero dime, pues, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús le dice: pero dímelo tú. Y ahí se explaya, se ilustra, da clases de ilustración, como él lo dice, y dice, el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿cierto? Y eso a mí me impactó la primera vez que yo leí la escritura, este versículo del rey Josías, del buen rey Josías, porque eh, nunca más lo leí en ninguna otra parte, de ningún ser humano leí esto. Pero sí también puedo decir que el mismo versículo intrínsecamente dice que no hubo antes, cuando empieza no hubo otro rey antes de él. Y cuando termina dice, ni después de él nació otro igual. O sea, es único. Y a través de esto quiero acercarme para hablar acerca de cómo un pueblo cae o no en cautiverio. ¿Por qué un pueblo cae en cautiverio? Y aquí vamos a analizar un poco la historia de este rey. ¿Cayó él en cautiverio o evitó el cautiverio? Eh, es muy enriquecedora para mí todo lo que tiene que ver con esta época, porque hay muchos libros involucrados, está Crónicas, está Reyes, están los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿cierto? Mucho involucrado a través de lo que fue el cautiverio babilónico. Y de eso es lo que quiero hablar, ¿no? Vamos a ir al desarrollo y vamos a leer harto, hermano, vamos a leer harto, chiquillos. Porque hubieron muchos factores que hicieron que el pueblo de Israel cayera en cautiverio. Muchos factores, que los podemos ir analizando, pero también podemos aplicarlo a la época actual. Hay muchas cosas que nos pueden llevar a cautiverio. Y vamos a ver también tipos de cautiverio que son contemporáneos de nosotros, ¿no? ¿Y qué nos puede hacer caer? ¿Cuáles son esos factores? Y vamos a comenzar a ver la vida del buen rey Josías. Segunda de Reyes. Ah, estamos en Segunda de Reyes. Vamos a leer capítulo 21. ¿Ya? 21 del 1 al 6. Y dice así la escritura. Para que me sigan, los que tienen Biblia. Dice, de 12 años era Manasés.
21, ¿cierto? Sí. Es que vamos a leer el contexto, perdón. Pensé que íbamos a hablar acerca de Josías de inmediato. Vamos a leer del contexto. Cuando ya en la historia del pueblo del reino de Judá empezó de a poquito a entramparse, a caer en cosas que no les correspondían. Y esto comenzó con un rey en ese tiempo que se llamaba Manasés. ¿Y qué dice? ¿Me ayudan con la lectura? Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. ¿Ya? Continuamos. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, fue un mal Dios. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y aquí vemos que de verdad cómo comenzó todo esto. Empezó con un deterioro, ¿cierto? Eh, que un buen rey que había sido antes, Ezequías, había limpiado, había tratado de poner buenas prácticas en, en el pueblo, así como nosotros somos su pueblo. Ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a ver del 19 al 26 eh, Candela, ¿ya? Para que me sigan, para que vayamos comprendiendo el contexto de lo que pasaba antes. Les cuento de inmediato que ese rey, Manasés, fue uno de los reyes más malos de Israel, ¿ya? Y después viene su hijo. Vamos a ver si fue bueno, si fue malo. ¿Qué dice? De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén, poquito. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arus de Jotba, continuamos, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Entonces, sigamos leyendo. ¿Qué es lo que dice? Dice, y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de su padre. Esto ya comienza a deteriorarse. Y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso al pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Ya viene el nombre de Josías. ¿Cierto? Hasta ahí nomás. Los demás hechos de Amón no están todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. ¿Continuamos la última? Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa y reinó en su lugar Josías, su hijo. Al libro ha dicho qué edad tenía Josías cuando comenzó a reinar. Este rey reinó solamente 2 años. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y quizás fue tan mala su gestión que a los 2 años hicieron un motín contra él y lo mataron. Y entonces ahora también vemos que se le adelantó el tiempo a Josías. ¿Sabe qué edad tenía? Vamos a verlo al tiro. Segunda de Crónicas, vamos a cambiarnos de libro y vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Se le adelantó al heredero la responsabilidad de gobernar. Y dice así, de 8 años. 8 años. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Continuamos. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, o sea, 16, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre, perdón, al Dios de David su padre, ¿cierto? Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol,
que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Hizo una limpieza. ¿Ya? Y aquí quiero detenerme, en este buen rey, porque estábamos hablando primero de Manasés, un rey que empezó a tergiversar todo, y después le siguió su hijo, que ya eh, prácticamente siguió con la misma cultura, mucha tergiversación. Y quiero que notemos en el versículo 3 y 4 cuánta cantidad de contaminación había en la ciudad, en los israelitas, en el reino de Judá. Mire, porque vayamos sumando. Delante de él derribó los altares de los Baales, y ahí ya tenemos mucho. Hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, le estaban rindiendo culto al sol. Despedazó también las imágenes de acera, que es otra diosa que también es de los pueblos paganos del entorno, y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el pobre sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. ¿Ya? Entonces también a todos esos sacerdotes paganos también los eliminó a todos. Y eso, claro, podemos ver la cantidad de contaminación, de paganismo que había en el pueblo en ese momento. Y este niño con 8 años quiso hacer lo bueno. Dios vio eso. Dios vio cómo él fue cambiando y reformando al pueblo, ¿cierto? Y ahora vamos a leer, esto lo podemos ver como la limpieza del pueblo y la búsqueda de un hombre que a pesar de que es niño, buscó al Señor, buscó a Dios. ¿Ya? Veamos el versículo 8 y 9. El versículo 8 y 9 de Crónicas dice así: A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Pues seguimos acá, seguimos viendo cómo él continúa con la reforma, continúa con la limpieza. Un hombre que insiste, que no se quedó solamente con haber limpiado una vez la casa y reformar su vida, sino que así como también deberíamos hacerlo nosotros, continuar creciendo. No tenemos techo, todavía no llegamos a la estatura del varón perfecto, todavía tenemos mucho que avanzar. Eh, Muchas veces nos quedamos con mirar atrás y decir, soy distinto, hemos ido cambiando, hemos ido mejorando, ya no soy tan pecador como antes, ya tengo mayor disciplina, me puedo congregar más con más tiempo, ahora puedo servir porque conozco más la escritura, porque me he ido instruyendo y enseñando, pero siempre hay que seguir avanzando. Y aquí el rey Josías seguía creciendo, y creciendo, y creciendo. Dice así: vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido, de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de toda Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Podemos ver qué es lo que pasó acá, que ya hubo una decisión de limpiar la casa del Señor, que era el templo que había construido Salomón. Y llevaron una ofrenda, y allá los esperaba el sumo sacerdote Hilcías, para que vayan conociendo los nombres, y pasa algo muy espectacular, ¿cierto? Aquí ya empieza a ordenar, aquí hay un hallazgo. Gracias a que esto se le puso en el corazón a Josías de volver al templo, de limpiar el templo, hubo un hallazgo que es impresionante. Vamos a ver el versículo 14 al 19, desde el 14 al 19. Y dice así, para que me ayuden en la lectura, dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. El libro se había perdido, estaba tapado en polvo, ¿cierto? Tuvieron que ver que había ahí perdido la escritura, los mandamientos del Señor, lo limpiaron el polvo que tenía y se lo mostraron al rey. Veamos qué pasa. Se lo mostraron al rey, sigamos. ¿Y
Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey. Y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra, ¿cierto? Que es la reconstrucción, las remodelaciones, por decirlo de alguna manera. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey lo más importante, lo que tenía que haber comenzado diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Amén. Hasta ahí. Hubo un hallazgo. Ya podemos ver que había un corazón que buscaba a Dios de parte de Josías, y gracias a ese corazón también procedió a ordenar lo que estaba desordenado, a remodelar lo que estaba con fisuras, lo que estaba deshecho, lo que estaba deteriorado. Y también gracias a esa decisión fue hallado el libro de Dios, el libro de la ley, la escritura. Y gracias a que se halló la escritura, se la presentó y se la fue leído y se la leyó delante del rey Josías. Y vamos a ver qué pasa con esto. ¿Qué pasó? ¿Qué le leyó? ¿Qué fue lo que entendió de esta escritura? El versículo 26 al 28. Dice lo siguiente, hermano. Más al rey de Judá, que os ha enviado, perdón, no me adelanté un poquito. Lo que pasa es que Josías rasgó sus vestiduras. Probablemente salga en el versículo 20. Dice que al escuchar todo lo que estaba escrito en el libro de la ley del Señor, él rasgó sus vestiduras. Siendo un joven rey, rasgó sus vestiduras y se llenó de temor, porque veía lo que estaba pasando en su país, lo que estaba pasando con la gente, cómo la gente se había desprendido y olvidado de Dios y ninguno hacía los mandamientos de Dios. Eso fue lo que pasó. Entonces él tomó otra determinación más, que es la consulta. En ese tiempo, Manasés, cuando su abuelo estaba vivo, él fue un terror para los profetas de Dios. Yo en cuanto a Segunda de Reyes y también a el libro Segunda de Crónicas, después del rey Isaías, me cuesta encontrar profeta, hasta encontrar uno que aparece en esta escena. ¿Por qué? Porque fue tan malo el rey Manasés. Dice la tradición de los que estudian, de los eruditos, que Manasés aserró a un profeta, probablemente al profeta Isaías, ¿cierto? Y aserró sierra, y no esas sierras que tenemos hoy, sierras circulares, eléctricas, que cortan sencillo, sino que son unas latas, así largas, con dientes, que están hechas porque se cortó mal, ¿cierto? Y se templan, ¿cierto? Los herreros, y eso era las sierras de esos años, esas latas largas llenas de infecciones. Con esa mataron vivo al profeta Isaías. Entonces, en ese tiempo también los profetas la pasaban mal, eran oprimidos. Pero allí el buen rey Josías, ¿qué quiso hacer, hermanos? Quiso consultar. Se dio cuenta de todo lo malo que habían hecho. Se dio cuenta de que el pueblo estaba mal y dijo: ya, preguntémosle a los profetas qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios va a hacer. Lo que había dicho el profeta Isaías del cautiverio era lo que venía a hablar. Vamos a leer desde el 26 al 28. Perdón, leamos desde antes, desde el 25. Dios dice así: por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, síganme la lectura, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Dios estaba muy enojado. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, continuemos, y tu corazón se conmovió
y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Yo también te he oído. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores, de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta, ¿ya? Entonces, no sé si lo notaron, ya Dios estaba demasiado enojado, pero le dice, no, si yo ya tengo tomada la decisión. Han sido años y décadas que el pueblo se ha apartado de mí y han hecho altares para otros dioses y han hecho paganismo, pero a mí no me toman en cuenta. Dios ya había tomado la decisión. Los voy a pasar por el fuego. Los voy a pasar por el fuego y los va a entregar a su enemigo, Babilonia. Y ya tenía tomada la decisión, pero sí el buen corazón de Josías, hizo algo que realmente es impactante, porque Dios dice, por cuanto yo he visto cómo Josías ha actuado, cómo él se conmovió, cómo él quebrantó su corazón, cómo él lloró y se arrepintió de todo este mal, dice que yo lo voy a recoger con sus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Prácticamente le dice, voy a postergar el juicio sobre Israel. ¿Por qué? Solamente porque estás tú. Solo porque estás tú. No te voy a dar ningún problema. Tus días van a ser días de paz hasta tu muerte. Hasta tu muerte voy a postergar todo este juicio que tengo contra Israel. Contra Judá, perdón. No sé si lo notan, no sé si consideran que esto es realmente algo impactante que se logró en ese tiempo. Nuestro Dios, nuestro Creador soberano, que ya tenía tomada la decisión, es capaz de decir, por ti voy a esperar, por ti tus días serán de paz y el pueblo tendrá paz. Y el juicio que tengo contra ellos reservado va a ser después que pases tú y que puedas morir en paz. Entonces quiero que podamos analizar toda esta vida de Josías. Josías también hizo una reforma. Esto estamos leyendo Crónicas, sí. En el capítulo 35, después de haber escuchado todo esto, Josías siguió haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios y reinstauró la Pascua. Así como ya estaba descubierto el libro, ahora también a obedecer el libro, ¿cierto? A obedecer lo que sale en el libro. Y retomaron lo que es la Pascua del Señor. Y en el capítulo 35, 18, 35, versículo 18, el escritor de Crónicas da un dato muy bueno, dice lo siguiente: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel, el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Amén. Este es un versículo muy importante que da muchos datos. Primero da el dato de que, no sé si ustedes saben que habían dos reinos de Israel en ese tiempo. El reino se dividió en dos después de Salomón. El reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se derivó a llamar reino de Israel. El reino del sur se derivó a llamar reino de Judá, porque prácticamente era la tribu de Judá con un poco de otras tribus más. Creo que de Simeón, no recuerdo bien, pero fue prácticamente la tribu de Judá. Entonces pasó a llamarse el reino de Judá. ¿Qué pasó en ese tiempo, antes de que empezaran a crecer todos estos imperios, como el babilónico? Hubo otro imperio, que fue el imperio asirio,
Y el imperio asirio, por toda la maldad del reino del norte de Israel, fue llevado cautiverio. Y Dios, el mismo Dios que ahora está amenazando al reino de Judá, ya le había dicho a ellos lo mismo. Oye, no adoren a otros dioses, yo soy su Dios, no le den muerte a los profetas, háganle caso a Dios, que los reyes se sometan a la palabra de Dios y hagan la voluntad de Dios. Pero el reino de arriba, el reino de Israel, no hizo caso. Y podemos, y los del reino del sur fueron testigos de eso. Vieron cómo un pueblo tan pagano, tan infiel, fue llevado cautiverio a Siria. Lo vieron y lo vivían en este tiempo. Ese tiempo que estamos viendo del rey Josías, los israelitas sufrían, estaban siendo exterminados. Y por eso acá dice eh, los que se hallaron allí, de Israel, todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, porque también había un pequeño remanente de ese pueblo que se fue a Judá. Entonces todos ellos veían eso y aún así no cambiaban hasta que apareció el rey Josías, hizo estas reformas y limpió y ordenó, y hubo una búsqueda, y hubo una limpieza, y hubo un deseo de obedecer a Dios. Y veían esto. Y podemos ver este capítulo, el capítulo 35, ver cómo todo el pueblo se alineó con esto. El pueblo se alineó con Josías y empezaron a tener todo esto. Podemos ver que estaba toda Judá. Podemos ver que había un remanente de Israel. Podemos ver que estaban como nunca, dice ahí, levitas, sacerdotes, delante de la presencia de Dios, celebrando la Pascua. Podemos verlo. Pero vamos a seguir con la historia, porque todo era bonito, todo era bueno. La gente había entregado nuevamente su corazón a Dios, habían sacado sus idolatrías de sus vidas, pero también vienen otras cosas. Vamos a ver el capítulo 34, del 27, 35 del 20 al 25, 35 del 20 al 25, para terminar con la vida de Josías. Dice así: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho, ojo aquí, de parte de Dios, que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. ¿Continuamos? Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. ¿Continuó? Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de su padre, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Ya podemos ver que el rey Josías ya ha muerto, ¿cierto? Sabemos, nos dimos cuenta cómo Dios se agradaba del rey Josías. Y ahora la muerte de Josías trajo algo bien notorio, y se nota que volvieron al paganismo, volvieron al sincretismo. Y veamos el capítulo 36, del 1 al 6. Y ya estamos terminando, hermano. Falta poquito. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliasim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre a Joacim. Y Joacás, su hermano, tomó a Necao, Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto, cautivo. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. ¿Qué dice? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sus 2 hijos volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová.
Y con esto quería terminar. Porque, ¿cuál es el mensaje? Vemos que tuvo que aparecer un hombre bueno para que todo el pueblo fuera influenciado y hiciera las cosas bien. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué podemos pedirle a Dios? ¿Pedimos que mande a otro Josías para que nuevamente el pueblo pueda hacer las cosas bien? Josías lideró la reforma, eh, pero la permanencia ¿de quién depende? ¿Dependerá de Josías? ¿Que nosotros permanezcamos en Dios? Podemos ver que Josías pudo haber inspirado, pero las decisiones siguientes corresponden al pueblo, corresponden a las demás personas. No necesitamos otro Josías, necesitamos que el pueblo permanezca. Yo aquí anoté que podemos tener buenos predicadores aquí adelante, podemos tener buenos líderes, podemos hacer buenos tabos, ¿cierto? Buenos campamentos, podemos tener buenos músicos y adorar así como lo hicimos hoy día, ¿cierto? Y ser quizás buenos seguidores, buenos discípulos, buenos seguidores, que si tenemos a un buen líder, lo vamos a hacer bien. Pero si no tenemos a ese buen líder, tenemos que dejar de ser solamente seguidores, ¿cierto? Y permanecer. Cualquier cosa nos puede golpear. Hoy en día estamos en una etapa donde cuesta encontrar factores que nos puedan quitar de la presencia de Dios y que esto pueda terminar en cautiverio. Dios ya lo había prometido. ¿Y sabes lo que pasó después que comenzaron a reinar los hijos de Josías? Se fueron cautivos. Dios cumplió su palabra. Y Dios dijo, solamente por ti no voy a cumplir esto. Pero murió Josías y Dios los llevó cautivos. Se los llevó. Entonces, quiero dejarles en ustedes que hay algunos puntos que podemos tocar. Hay cautiverio de distintas índoles hoy en día, ¿cierto? Que nos pueden quitar, así como en ese tiempo era la idolatría, hoy también puede ser la idolatría, puede ser el materialismo, puede ser, lo hablábamos el otro día con los jóvenes, que tengo ganas de que podamos hablar del escapismo, porque muchas veces estamos eh, desviando la atención de las cosas graves, ¿cierto? Eh, y darle una aplicación real. Cuando los profetas fueron consultados por el rey, cuando él dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, la voluntad de Dios, ¿cuál era la voluntad de Dios? Limpiar, sacar todo lo que estaba malo, sacar todo lo que estaba malo. Esa era la voluntad de Dios cuando Josías fue a preguntarle a los profetas. ¿Y por qué no va a ser ahora el mismo Dios querer limpiar, querer sacar lo que no sirve, ¿cierto? Como decía el profeta Juan el Bautista, que el hacha está puesta ahí, está lista para cortar lo que está malo, lo que no sirve, lo que es está de más. Y centrarnos en la escritura, centrarnos en la palabra como Josías lo hizo, ¿cierto? Centrarnos en la palabra, Josías, gracias a que se le descubrió la escritura, es que pudo saber qué hacer. Si no, quizá también hubiese terminado en las mismas. Consumamos la palabra real, la buena enseñanza, ¿cierto? No tratar de ponerle oído a otros tipos de doctrina, a otros tipos de evangelio que hay también en nuestro entorno. Y la aplicación real es hacerlo como José, con amor real, ¿cierto? Y que vaya a la acción, como Josías fue a la acción. Vamos a ponernos de pie y espero que vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a poner esta aplicación eh, en acción, que podamos someternos a la palabra y impulsarnos, ir a la acción, porque lo que hizo Josías fue ir a la acción. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a su presencia.